¿Sabes cuál es la pesadilla que no deja dormir a Washington? No son las armas nucleares, no son los ejércitos rivales, ni siquiera son las alianzas que se forman en su contra. La verdadera pesadilla del imperio es algo mucho más simple y aterrador. Es la palabra no. Y Venezuela la ha estado diciendo en voz alta por años. Escucha con atención lo que estoy por revelarte, porque nadie en el poder quiere que lo sepas. Las grietas en la fachada imperial de Washington están apareciendo y Venezuela se ha convertido en la línea de fractura que nadie esperaba. Por décadas, el manual era simple y brutalmente efectivo. Sanciones económicas devastadoras, operaciones encubiertas de cambio de régimen, demonización constante en los medios globales y finalmente, inevitablemente, un gobierno sumiso que abría sus recursos a las corporaciones estadounidenses. Así funcionaba el sistema, así siempre funcionó. Pero algo fundamental ha cambiado en el tablero geopolítico mundial. Venezuela no está colapsando bajo órdenes, a pesar del asedio económico más largo y brutal de la historia moderna. Estamos hablando de sanciones que han devastado su economía, más severamente que campañas completas de bombardeo estratégico. Y sin embargo, la nación sigue en pie, desafiante, orgullosa y cada vez más conectada a un nuevo eje de poder global que no responde a los dictados de Washington. No se trata solo de la resistencia heroica de un pequeño país contra un gigante. Se trata del colapso sistemático de un sistema de 70 años, en el que el dictado estadounidense determinaba qué gobiernos vivían y cuáles morían, quién prosperaba y quién era estrangulado económicamente. Lo que estamos presenciando son los dolores de parto de un mundo multipolar, un mundo completamente nuevo, donde el poder militar, la coerción financiera ya no garantizan obediencia ciega. Las naciones están encontrando caminos alternativos a través de inversión china masiva, cooperación estratégica rusa y solidaridad regional latinoamericana. El pánico que se respira en los pasillos del poder en Washington no es histeria irracional. Es la fría y aterradora comprensión de que las herramientas más confiables del imperio se están rompiendo en sus propias manos. Y la obstinada supervivencia de Venezuela es la prueba viviente que más los aterroriza. Desde Lo Económico Fans Club, volvamos un momento atrás y veamos lo que nadie en Washington quiere reconocer públicamente. Se suponía que Venezuela nunca sobreviviría tanto tiempo bajo presión. Los arquitectos de la política exterior estadounidense, los estrategas de los tanques de pensamiento, generosamente financiados por contratistas de defensa y conglomerados energéticos, habían trazado el cronograma hace años con precisión exacta. Lo llamaron presión máxima. El plan era diabólicamente simple: matar de hambre a la economía venezolana, congelar todos sus activos internacionales, cortarla completamente del sistema bancario global, prohibir categóricamente la venta de petróleo, hacer imposible que medicinas vitales llegaran a los hospitales, que alimentos básicos llegarán a los mercados, que repuestos esenciales llegarán a las fábricas paralizadas. El cálculo era frío, preciso y completamente descorazonador. 6 meses, quizás un año como máximo, y el gobierno caería como un castillo de naipes. Maduro se habría ido exiliado o depuesto. El ejército venezolano se habría fracturado bajo la presión y el líder legítimo, cuidadosamente elegido por Washington, habría entrado triunfalmente al Palacio de Miraflores con las llaves de las mayores reservas de petróleo del planeta. Ese era el plan maestro. Ese siempre fue el plan. Pero años después de implementar este cruel experimento de ingeniería social, Venezuela sigue ahí, maltratada, profundamente herida, sangrando económicamente, luchando desesperadamente bajo el peso aplastante de una guerra económica que habría derrocado a casi cualquier otra nación en la tierra. Pero sigue en pie, sigue siendo soberana, sigue negándose resueltamente a entregar las llaves de su futuro
a intereses extranjeros. Ahora quiero que entiendas algo absolutamente crucial sobre cómo operan los imperios en las sombras, porque esto realmente no se trata de Venezuela como país individual en absoluto. Se trata del aterrador precedente que establece, se trata de lo que pasa cuando un pequeño país, un país relativamente débil según los estándares militares convencionales, mira directamente a los ojos del imperio más poderoso de la positiva historia humana y pronuncia esa palabra prohibida. No, esa sola palabra, tan simple y tan poderosa, es lo único que los imperios no pueden tolerar sin desmoronarse. Roma no pudo tolerarla y cayó. El imperio británico no pudo tolerarla y desapareció. Y el imperio estadounidense, con toda su arrogancia y poder, ciertamente no puede tolerarla ahora. Cuando controlas el sistema financiero global con puño de hierro, cuando tu moneda es la moneda de reserva indiscutida del mundo, cuando tu ejército mantiene 800 bases militares estratégicamente dispersas en todos los continentes, cuando tus agencias de inteligencia han derrocado más gobiernos de los que la mayoría puede contar, la idea de que un país como Venezuela pueda simplemente rechazar tus demandas se convierte en una amenaza existencial para toda la arquitectura del poder imperial. Déjame ser absolutamente claro, esto realmente no se trata del petróleo, aunque el petróleo importa enormemente. No se trata de ideología política, aunque constantemente te dirán que se trata de defender la democracia y los derechos humanos. Se trata fundamentalmente de obediencia, de mantener vivo el sistema, en el que Washington decide unilateralmente qué gobiernos son legítimos, cuáles no, donde los intereses económicos estadounidenses pesan infinitamente más que la soberanía nacional de otros pueblos y donde el llamado orden internacional basado en reglas simplemente significa reglas, que Estados Unidos escribe arbitrariamente y que todos los demás deben seguir sin cuestionar. Venezuela entendió esto desde el principio, con claridad meridiana. Hugo Chávez lo entendió profundamente. Piense cada persona lo que piense sobre Chávez, su gobierno, sus políticas controvertidas o sus innegables tendencias autoritarias. Él entendió la verdad fundamental de la relación histórica de América Latina con Estados Unidos. Había estudiado meticulosamente la historia de su continente. Sabía exactamente lo que pasó en Guatemala en 1954, cuando la CIA orquestó el derrocamiento de un gobierno democráticamente elegido, simplemente porque se atrevió a promulgar reformas agrarias que amenazaban las obscenas ganancias de la United Fruit Company. ¿Sabías lo que pasó en Chile en 1973, cuando Salvador Allende fue asesinado y Pinochet fue brutalmente instalado en el poder? Todo porque el socialismo chileno ponía en peligro los intereses corporativos estadounidenses. Chávez conocía las oscuras historias de Nicaragua y El Salvador, de la infame Escuela de las Américas, donde Washington sistemáticamente entrenó a los escuadrones de la muerte que aterrorizaron a Centroamérica por generaciones enteras. Conocía la doctrina Monroe, esa arrogante declaración del siglo XIX que proclamaba descaradamente que América Latina era el patio trasero de América, su esfera privada de influencia, su territorio para administrar como le pareciera conveniente. Y Chávez decidió algo revolucionario, que Venezuela no sería administrada por nadie más. Trazaría su propio curso, por torpe que fuera. Usó la riqueza petrolera de la nación no para enriquecer a corporaciones extranjeras o a la corrupta élite nacional, sino para financiar ambiciosos programas sociales, campañas masivas de alfabetización, iniciativas de salud pública y proyectos de vivienda popular. ¿Fueron estos programas perfectos? No. ¿Fueron sostenibles a largo plazo? Eso es absolutamente debatible. Pero fueron decisiones de Venezuela, tomadas por venezolanos para venezolanos. Y eso, para Washington, era imperdonable. Eso cruzó la línea roja invisible. La respuesta estadounidense fue predecible, porque siempre es predecible, siguiendo un guión escrito hace décadas.
Primero vino la presión diplomática calculada, las severas advertencias desde los púlpitos del poder, los sermones morales hipócritas sobre democracia, pronunciados por un gobierno que ha interferido en más elecciones extranjeras que cualquier otro en la historia. Luego vino la presión económica gradual, las sanciones selectivas cuidadosamente diseñadas, las restricciones financieras progresivas, las conversaciones discretas pero amenazantes con bancos internacionales y corporaciones multinacionales sobre los riesgos de hacer negocios con Venezuela. Luego vino la demonización mediática sistemática, la campaña orquestada que presentaba cada acción del gobierno venezolano de la peor manera posible. Cada voz disidente de la oposición fue amplificada al infinito, mientras millones de simpatizantes del gobierno fueron completamente ignorados. Una realidad política compleja y matizada fue brutalmente simplificada en una simple obra de moralidad en blanco y negro. Dictadura malvada contra democracia heroica. Y finalmente vinieron las verdaderas sanciones, la guerra económica integral, no diseñada para cambiar políticas específicas, sino para destruir completamente la economía, para crear una miseria humana tan insoportable que la población no tuviera más opción que derrocar a su propio gobierno por desesperación. Lo llamaron intervención humanitaria absoluta con cinismo. Destruyen sistemáticamente tu economía, ven a tus hijos morir de hambre, bloquean las medicinas que podrían salvar vidas inocentes y luego hipócritamente culpan a tu gobierno por la Sernales ERE, crisis que ellos mismos diseñaron con precisión quirúrgica. Pero algo fundamental salió mal con el plan maestro. El gobierno venezolano no colapsó como esperaban. El ejército no desertó masivamente. El levantamiento popular que Washington esperaba ansiosamente nunca llegó. Y fue entonces, en ese momento crucial, cuando el imperio comenzó a darse cuenta, con horror, de que el viejo manual ya no funcionaba como antes. Lo más importante es que Venezuela encontró alternativas reales y viables. Y esta es la parte que realmente aterroriza al imperio, hasta la médula, porque todo el régimen global de sanciones se basa en una ilusión central, que no hay alternativa posible al sistema financiero global dominado por Estados Unidos. Si te desconectan del sistema SWIFT, si no, puedes acceder a dólares estadounidenses, si los bancos de Estados Unidos no tocan tus transacciones. Entonces se supone que estás acabado, financieramente muerto. Esa es la palanca suprema del poder. Ese es el mito que mantiene obedientes a las naciones más pequeñas del mundo. Pero Venezuela se negó a desaparecer del mapa. Comenzó a vender petróleo a China en yuanes, rompiendo el monopolio del petrodólar. Profundizó dramáticamente sus lazos económicos y militares con Rusia. Construyó nuevos canales comerciales creativos a través de Turquía, Irán e India, países dispuestos a desafiar la presión estadounidense y encontrar formas ingeniosas de mantener viva la economía venezolana bajo brutal asedio. Y aquí está la verdad, que nadie en Washington quiere admitir públicamente. Estas alternativas funcionaron lo suficiente. No perfectamente, no sin dolor terrible, pero lo suficiente para mantener al gobierno en el poder y la soberanía nacional intacta. Y esa supervivencia inesperada envió un mensaje sísmico que sacudió a todo el sur global. La hegemonía estadounidense se puede negar. El sistema se puede resistir. Hay vida más allá del dólar. En los últimos años hemos visto esta comprensión esparcirse como reguero de pólvora por todo el mundo en desarrollo. China ha emergido como un prestamista alternativo masivo, ofreciendo infraestructura sin las humillantes condiciones políticas que siempre acompañan los préstamos occidentales. Los BRICS, alguna vez un simple acrónimo para analistas financieros, se han convertido en una alianza económica real que desafía abiertamente la supremacía del dólar. Arabia Saudita, un aliado histórico de Washington, ahora vende petróleo en yuanes chinos. Los Emiratos Árabes Unidos comercian en rupias con India.
Irán construye sistemas de pago que eluden completamente las sanciones estadounidenses. Rusia, después de ser expulsada del SWIFT, construyó su propio sistema de pagos internacional. Cada una de estas acciones, aisladamente pequeñas quizás, es un acto de desafío directo contra el orden financiero global establecido después de la Segunda Guerra Mundial y colectivamente representan algo revolucionario. La emergencia de un sistema paralelo donde el poder estadounidense no es absoluto, donde las alternativas realmente existen, donde la soberanía nacional significa algo más que una bella abstracción. Venezuela, maltratada y sangrando, se convirtió en el símbolo viviente de esta posibilidad. Demostró que incluso una nación pequeña puede resistir, sí, está dispuesta a pagar el precio, y sí, puede encontrar socios dispuestos a desafiar el poder imperial. Ahora seamos brutalmente honestos sobre lo que esto significa para el equilibrio global de poder. Por 70 años completos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha disfrutado de una posición única en la historia humana. Controlaba las instituciones internacionales creadas después de la guerra, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas. Su moneda era sin duda la moneda de reserva global. Su poder militar era incomparable, proyectándose a cada rincón del planeta. Pero ese mundo unipolar está muriendo ante nuestros ojos, sangrando lentamente. No está muriendo porque Estados Unidos sea militarmente débil. Sigue siendo la mayor potencia militar de la historia. Está muriendo porque el resto del mundo está encontrando formas de eludir su control económico. Y sin ese control económico, el poder militar pierde mucha de su efectividad coercitiva. Venezuela fue uno de los primeros campos de prueba de esta nueva realidad multipolar. Washington lanzó todo su arsenal económico contra ella. Sanciones totales, congelamiento de activos, bloqueos bancarios, presión diplomática implacable. Y Venezuela sobrevivió. Maltrecha, sí. Débil, sin duda. Pero sobrevivió, desafiando todas las predicciones de colapso inminente. Esa supervivencia inesperada no pasó desapercibida en otras capitales del mundo. Si Venezuela podía resistir, quizás otros también podían. Si había alternativas al sistema financiero dominado por el dólar, quizás valía la pena explorarlas. Si la narrativa de Washington sobre democracia y derechos humanos era tan evidentemente hipócrita en el caso venezolano, quizás debería ser cuestionada en todos los demás casos también. El efecto dominó ha sido extraordinario de presenciar. En toda África, los gobiernos están exigiendo mejores condiciones de sus socios occidentales históricos, negándose a servir como peones en juegos geopolíticos de otros. Están aprovechando la competencia entre potencias mundiales para obtener soberanía real e inversión en sus propios términos, no en los términos dictados desde París, Londres o Washington. En el Medio Oriente, lo aparentemente impensable ha sucedido ante nuestros ojos. Rivales históricos como Arabia Saudita e Irán han restaurado relaciones diplomáticas con la mediación crucial de Beijing, no Washington. El viejo orden en el que Estados Unidos dictaba unilateralmente todas las alianzas de la región se está desmoronando pieza por pieza. Todos estos movimientos sísmicos, cada acto de desafío, cada negativa a obedecer ciegamente, hacen eco de lo que comenzó hace años en Venezuela, porque cada acto exitoso de resistencia debilita un poco más el sistema imperial global. Cada nación que sobrevive la presión estadounidense hace más fácil que la siguiente también lo intente. Cada nuevo acuerdo comercial fuera del dólar debilita inexorablemente la supremacía del petrodólar. Cada nuevo banco de desarrollo fuera del FMI erosiona el control financiero occidental. Cada organización regional que deliberadamente excluye a Estados Unidos, desde los BRICS hasta la CELAC, socava la suposición automática del liderazgo estadounidense incuestionable. Así es exactamente como declinan los imperios a lo largo de la historia, no en
un solo colapso dramático y cinematográfico, sino en 1000 pequeñas derrotas, cada una demasiado sutil para destacar por sí sola, pero que juntas forman una erosión imparable del poder. Venezuela, contra todo pronóstico y expectativa, se convirtió en una de esas. Derrotas simbólicas pero cruciales, y aunque el costo humano ha sido abrumador y desgarrador, con millones de desplazados, vidas completamente destruidas, comunidades destruidas, la consecuencia geopolítica más amplia es absolutamente innegable. El mundo ahora sabe con certeza que puede resistir el poder estadounidense y sobrevivir para contarlo. Ese conocimiento es profundamente revolucionario. Está reconfigurando fundamentalmente cómo las naciones negocian, cómo planifican estratégicamente su futuro, cómo se atreven a soñar con alternativas. El miedo está desapareciendo gradualmente del escenario global. El hechizo se está rompiendo y la ruptura del miedo es el verdadero comienzo de la libertad colectiva. Por décadas interminables, la base real de la hegemonía estadounidense no era solo su ejército abrumador o su dinero infinito. Era algo mucho más poderoso, la creencia generalizada de que no había alternativa posible. A cada nación se le decía implícita o explícitamente que había solo dos opciones sobre la mesa: obediencia total o aislamiento completo. Esa ilusión cuidadosamente construida mantuvo al mundo como rehén por generaciones. Pero hoy esa ilusión está muriendo, sangrando ante la evidencia opuesta. Lo que está emergiendo en su lugar no es el caos anárquico que Washington predice con terror. Es multipolaridad real, un mundo donde el poder está distribuido, donde la influencia se negocia en lugar de ser brutalmente impuesta, y donde la soberanía nacional significa de nuevo algo real y tangible, no solo una bella declaración en papel. Este es el mensaje final que el Lobo Económico, Fans Club, quiere que entiendas profundamente. El desafío de Venezuela ayudó a encender esta transformación global. No estaba sola en su resistencia, pero fue profundamente simbólica. Una pequeña nación en el patio trasero histórico de Washington, que se negó a rendirse, que se negó a entregar su soberanía, cuando otras naciones la vieron mantenerse firme contra viento y marea. Envió una señal silenciosa pero poderosa a todo el sur global. Puedes resistir la presión imperial y aún así sobrevivir. Tu nación no tiene que desaparecer para decir no. Ese mensaje se esparció más rápido de lo que cualquier sanción estadounidense podía contener, más lejos de lo que cualquier operación de cambio de régimen podía detener. Y ahora estamos viendo esa idea radical tomar forma institucional, concreta, en todo el planeta. El orden mundial está cambiando ante nuestros ojos, no a través de guerra total, sino a través de un despertar colectivo, a través del entendimiento constante y creciente de que los imperios no son eternos, que solo duran mientras la gente crea en su inevitabilidad absoluta. Esa creencia ha desaparecido irreversiblemente y de sus ruinas humeantes está emergiendo algo completamente nuevo, un mundo donde ninguna nación tiene las llaves absolutas del destino global, donde el poder debe ser compartido y negociado, y donde la soberanía comienza a significar verdadera autodeterminación. La era del dominio unilateral estadounidense está llegando a su fin. Venezuela, contra todo pronóstico, ayudó a escribir el epitafio de esa era, y el mundo nunca volverá a ser el mismo.